Dios les bendiga, bienvenidos y bienvenidas al servicio en línea de la Iglesia Comunión. Para mí es un privilegio que puedan conectarse y unirse con nosotros. Mi nombre es Wency Bonilla y soy un colaborador y un servidor del equipo de plantación de esta iglesia. Antes de continuar, me gustaría que pudiéramos orar juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo nos presentamos ante ti y te damos gracias por darnos la oportunidad Señor, de congregarnos incluso a la distancia. Reconocemos que no es por nuestros méritos, por nuestras fuerzas o capacidades que tú nos recibes, sino que lo haces por la obra de Jesucristo. Pedimos que tu Espíritu Santo continúe obrando en nuestros corazones, nos ayude, Señor, a adorarte, a escuchar tu palabra y finalmente a poderla poner en práctica. Agradecemos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos gustaría iniciar partiendo de una verdad que las Escrituras nos enseñan. Y es el hecho de que Dios siempre es quien toma la iniciativa y nos llama hacia Él. Y en esta tarde, el llamado de Dios a nosotros se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34 y 36. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34 y 36. Y voy a leer el pasaje. Dice de la siguiente manera: alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Bendito sea el Señor y Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo respondió: amén, y alabó al Señor. Por eso cantemos juntos. Mi canción, mi salvación, tú eres bueno, Dios, tan bueno. Mi refugio está puesto en ti, tú eres bueno, Dios, tan bueno. Y nunca fuerte no fallarás, no cambiarás, no cambiarás. Mi vida rindo ante ti, Dios con nosotros.
no cambiarás. Mi vida rindo ante ti. Y mi roca fuerte no fallarás, no cambiarás, no cambiarás. Mi vida rindo ante ti, sí, Señor. Y mi roca fuerte no fallarás, no cambiarás, no cambiarás. Mi vida rindo ante ti, sí, Señor. Mi roca fuerte no fallarás, no cambiarás, no cambiarás. Mi vida rindo ante ti. Dios con nosotros eres, mis pasos firmes daré. No cambiarás y hoy puedo ver. Y Dios con nosotros eres, mis pasos firmes daré. No cambiarás y hoy puedo ver que tú permaneces siempre. Tú eres bueno, eres bueno. Gracias, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin manchas ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey.
Padre, adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre porque eres la roca de los siglos que no cambias. Señor, gracias porque esa es la fuente y el fundamento de nuestra esperanza y de nuestra confianza. Te adoramos por lo que ha hecho Jesucristo, Señor, con su vida, su muerte, su resurrección. Gracias porque eso nos despierta, Señor, a una nueva vida que nos ha dado tu Espíritu. Este Espíritu que has enviado a los corazones de tu iglesia para que puedan vivir en adoración y comunión contigo y con otros. Gracias te damos por eso. Amén. Para aquellos que se conectaron un poco más tarde, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Mi nombre es Wency Bonilla y soy un colaborador del equipo de plantación de nuestra congregación. Nos gusta separar un espacio durante la liturgia o el orden de nuestro servicio para reflexionar en la doctrina o en esas enseñanzas importantes de la fe cristiana. Y la razón por la que hacemos esto es que nuestra fe informa la forma en que viviremos durante esta semana. Y en esta ocasión, la pregunta de hoy va dirigida a la manera en cómo nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a utilizar el formato de pregunta y respuesta y la misma es la pregunta número 42 del Catecismo de la Nueva Ciudad, que dice de la siguiente manera: ¿cómo debe ser leída y escuchada la palabra de Dios? Con diligencia, preparación y oración para que podamos aceptarla con fe, guardarla en nuestro corazón y practicarla con nuestras vidas. Es grandioso saber que no solamente Dios nos ha creado, sino que Él también es como un pastor que nos guía en la travesía de la vida. Ahora, cuando escuchamos esto, me despierta una pregunta y me gustaría que pudiéramos reflexionar en ella, y es la siguiente: ¿en realidad atendemos la palabra y nos acercamos a la palabra de Dios de esta manera? La realidad es que en muchas ocasiones eso no es así. No ocurre. En nuestros corazones hay lucha, en nuestros corazones hay dudas, hay preocupaciones, y de alguna manera no siempre respondemos al Señor de la manera que Él desea. Y por esa razón Dios nos llama a arrepentimiento. Dios nos llama a que confesemos nuestros pecados a Él, porque Él, como un Padre amoroso, quiere darnos de la gracia que nos perdona. Y me gustaría que pudiéramos utilizar esta oración de guía, de modelo, para dirigirnos ante Él. Padre Celestial, tú has decidido darte a conocer por medio de tu palabra, para beneficio de nosotros. Sin embargo, cuán a menudo prestamos atención a las palabras de otros más que a tu palabra. Somos perezosos para leer y estudiar tus escrituras. Nos cuesta poner en práctica lo que nos indicas en ellas. Señor, perdónanos en el nombre de Jesús, la palabra encarnada que murió por nosotros en la cruz. Y que tu Espíritu Santo nos capacite con hambre y deseo por tu palabra. Que nos prepare cada día para aceptar, guardar y practicar tu palabra en nuestras vidas. Por Jesús oramos. Amén. Voy a invitarte a que tomes unos segundos para meditar y reflexionar en esta oración. El Evangelio tiene buenas noticias para nosotros en esta tarde.
Y es que no nos deja en la culpa, no nos deja en la condenación, sino que nos brinda palabras de perdón. Y las palabras del Señor se encuentran en esta ocasión en Jeremías capítulo 33, versículo 8, que dice de la siguiente manera: los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Adoramos al Señor y damos gracias porque nuestro Dios es un Dios perdonador, un Dios de gracia y de misericordia. Y vamos a celebrar la reconciliación de Dios mientras escuchamos esta hermosa alabanza llamada doxología. Al Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar. Amén. 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 Te adoramos, te adoramos. Amén. Adoramos al Señor por quien Él es y por su obra para con nosotros. Sin más preámbulo, quiero pasar con nosotros al pastor plantador de Iglesia Comunión, a Juan José Coto, que va a tener las siguientes partes. Qué alegría, familia de comunión, poder adorar, y qué rico es poder exaltar al Señor juntos. Estamos sumamente contentos de poder tener un servicio más y así juntos poder adorar y exaltar a Dios, a pesar de que sea a través de estos medios. Quiero que me acompañes a orar. Este es un momento donde presentamos las necesidades de nuestra comunidad y también las necesidades de nuestro país. Tomamos un momento para reflexionar y pensar en lo que está sucediendo y pedirle a Dios que obre de manera poderosa y amorosa como Él solo sabe hacerlo. Así que acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estar reunidos y de poder adorarte a pesar de que sea por estos medios. Mientras los casos de COVID parecieran aumentar, mientras continuamos en una especie de cierre, no permitas que nuestros corazones se desalienten. Al contrario, llénanos de esperanza, constantemente de tu esperanza, que la misma pueda alimentar nuestras vidas. Hace una semana atrás cerramos esta serie de estudios como iglesia, comunión, que mirábamos la gran historia. Y qué rico es poder cerrar mirando que la gran historia termina con esperanza, con un Dios que restaurará todas las cosas, tanto los cielos como la tierra. Esa idea de un Dios que transformará todo, llena de esperanza nuestras vidas. Permítenos vivir de esa manera, vivir anclados en esa esperanza. Te solicito, Dios, ahora que en medio de nuestras vidas tu presencia siempre esté. Ayúdanos en medio de toda esta algarabía política. Ayúdanos en medio de todas estas tensiones sociales como en los Estados Unidos, debido al racismo y debido a la cercanía del proceso electoral. Ayúdanos como pueblo a ser sabios en nuestra toma de decisiones, a siempre responder en favor de la justicia. Dios, te pido que bendigas profundamente nuestras vidas. Prepara nuestros corazones para poder escuchar tu palabra y que la misma pueda saturarnos y transformarnos para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos brinda de estar reunidos y de compartir de esa manera la palabra del Señor. Así que durante los últimos domingos hemos estado trabajando desde aquí una serie de sermones titulada La Iglesia que Soñamos.
Y lo que hemos estado explorando de alguna manera es mirar un poco no a la iglesia como nosotros la queremos, sino principalmente a la iglesia como Dios la desea, como Dios la sueña, como Dios la anhela. Y en medio de esa experiencia de mirar la iglesia como Dios la desea y como Dios la anhela, le rogamos al Señor que transforme nuestro corazón de manera que podamos soñar la iglesia de la misma manera, que podamos anhelar la iglesia de la misma forma en como Él la sueña, en como Él la anhela, y que podamos vivir así. Así que lo primero que hicimos fue mirar por qué la iglesia y la importancia de la iglesia. Lo segundo que hicimos hace 2 domingos atrás es que empezamos a mirar la idea de una iglesia que adora y la importancia de la adoración en la formación de la iglesia. Cómo el ser humano es creado para adorar, pero Dios usa el proceso de adoración para transformar y para trabajar en la vida del ser humano. Hoy vamos a explorar un poco el crecimiento de la iglesia, cómo la iglesia crece, cómo la iglesia progresa en su caminar y la herramienta que Dios va a utilizar para formar la iglesia y para que la misma crezca en la palabra del Señor. Así que quiero acompañarte y quiero pedirte que me acompañes a 2 de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17. 2 de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17. Así que puedes buscar tu app, puedes tomar tu Biblia y me acompañas. 2 de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Palabra del Señor. Una de las cosas que vemos rápido cuando nos acercamos a esta carta de Timoteo es que es la segunda carta que el apóstol Pablo le hace a este joven pastor llamado Timoteo. Es la carta más personal que le dedica, y aquí empieza a desglosar algunos de los grandes ejemplos del pastor. La intencionalidad de Pablo como apóstol, como pastor también de la iglesia, era formar a este joven pastor que estaba en el ministerio. Y luego de expresarle las influencias que puede tener, como el sufrimiento, como la influencia de falsos maestros o personas que estaban enseñando de manera incorrecta o tergiversada la palabra del Señor, y la tentación que podía provocar en la vida de Timoteo el poder ser seducido por tales enseñanzas, por el éxito aparente que estas personas tenían. Ante eso, Pablo desea seguir construyendo la vida de este joven pastor y ir trabajando en su carácter para que pueda ser el ministro que Dios desea. Y a la altura del capítulo 3, en estos hermosos pasajes, Pablo casi hace una oda a la escritura, hace una celebración de la palabra de Dios como instrumento usado por Dios para salvar y para desarrollar la vida de Timoteo, tomando a Timoteo como ejemplo de la iglesia, como líder y ejemplo de la iglesia del Señor. Es la escritura la que eleva o la que crea, la que sostiene a la iglesia y la que la va formando. La iglesia no es solamente una institución. Cuando miramos la escritura, la iglesia es un organismo. La iglesia tiene vida. La iglesia no es un edificio. Es el conjunto de individuos que han sido llamados por Dios desde la eternidad para disfrutar de su presencia y han sido salvados por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia es un organismo que crece, que tiene la capacidad de crecer. Ese crecimiento no necesariamente es numérico. Primariamente, el crecimiento de la iglesia debe ser un crecimiento en su carácter, en su manera de vivir y servir a Dios.
El crecimiento numérico es importante, pero primariamente el crecimiento de la iglesia es un crecimiento en su carácter, en la manera en cómo es fiel y exalta y vive para gloria del Señor. Así que la herramienta que Dios va a utilizar para producir ese crecimiento es la palabra del Señor, es la Escritura, es la forma en cómo Dios se ha revelado y se ha dado a conocer para que el ser humano entienda el camino de la salvación y los propósitos de Dios. Esto me hace recordar una anécdota interesante de mi niñez. Cada vez que leo pasajes como este, recuerdo una de estas imágenes que despiertan sentimientos encontrados en mi vida. Y es que mi mamá de vez en cuando, prácticamente casi toda la semana, tal vez el sábado luego de estar en la escuela, nos llevaba a Río Piedra en la mañana. Mami iba a Río Piedra y nos llevaba con ella porque lo más probable iba a comprar alguna ropa, algo para la escuela, algunos detergentes, algo que necesitara para la semana. Y Río Piedra en aquel momento, cuando yo era niño, en aquel instante había una gran cantidad de tiendas y era un centro de comercio importante en la zona metropolitana. Por lo tanto, había mucha gente que iba a Río Piedra, que es un barrio de la capital en Puerto Rico, de San Juan. Y es un sector donde habían tiendas y las personas iban allí a abastecerse. Recuerdo en particular una tienda que generaba estrés en mi vida. Era una tienda que vendía telas. Yo recuerdo, me estresaba porque yo detestaba y odiaba que mamá me llevara o que mami me llevara a aquel lugar. De repente había un montón de madres, un montón de señoras que pareciera que estuviesen en su juguetería, estaban o en una tienda de dulce, porque se les veía en el rostro cómo brillaba y cómo sentían cierta satisfacción tocando las telas, mirando las telas, tomando las telas que estaban alrededor, y una a otra empezaron a hablar sobre el material de la tela, sobre cuán duradera es la tela, sobre el color de la tela. Le pedían consejos unas a otras y era toda una conversación totalmente extraña para mí. Pero si era raro el sector de las telas, más raro era el sector de los patrones. Cuando hablo de patrón, era un lugar donde habían un montón de sobrecitos, cajitas como sobre de papel, que contenían un papel finito adentro. Ellas miraban y miraban y miraban todos estos sobres y se llevaban algunos para casa. Mami siempre salía con varios. Cuando llevaban al hogar, los abrían y lo que había era una serie de dibujos con números y con letras. El patrón no era otra cosa que lo que ellas iban a coser. Compraban la tela y el patrón era el modelo o el molde que les iba a indicar cómo tomar la tela y construir o convertirla en una pieza de ropa, en un pantalón o en una camisa, o simplemente en una sábana, o simplemente en un forro para camas. Y mami necesitaba hacer eso constantemente. Tenía 3 hijos que estaban en constante crecimiento, así que esta era una manera de mantener a sus hijos vestidos, de mantener a sus hijos abrigados, y era hacerlo ella, comprando tela, cosiendo y construyendo la ropa de sus hijos. Es interesante porque he mirado esos patrones en varias ocasiones y sigo sin entenderlo. No logro entender los patrones, no podría hacer nada. Pero mami sabía mirar el patrón y por medio del patrón hacer perfectamente una pieza de ropa. Y eso, la idea del patrón, la idea de un molde, la idea de un modelo, la idea de construir un carácter. La Escritura utiliza varias palabras para eso. Tú posees una de ellas, pero está orientada principalmente al carácter, a formarlo. La Escritura es prácticamente ese patrón, es el patrón de alguien que dice: esta es la mejor manera de poder vivir. Y puedes tomar este patrón y empezar a darte cuenta que Él está diseñado para formar y para transformar tu vida, de manera que seas conforme al deseo de tu diseñador, que no es otro que nuestro Dios creador. El creador diseñó una forma para que tú y yo podamos vivir y podamos disfrutar de la vida. ¿Sabe? Esto puede sonar bastante fuerte para algunos, hasta inclusive sentir algo de molestia.
Esta idea suena tal vez arcaica. Los pueblos dirigidos por libros sagrados o por textos sagrados. Una buena pregunta sería: ¿cómo voy a moldear mi vida en la modernidad? Con celulares, con internet, con televisión, con carros, con aviones. ¿Cómo mi vida va a ser moldeada por un texto que se escribió hace miles de años atrás, cuando nada de esto existía? Déjame plantearte la siguiente premisa: toda vida está dominada por información. Toda persona está siendo moldeada por información. Tú estás siendo moldeado por información. La información que recibes por la televisión, la información que recibes por medio de los medios, o sobre todo las redes sociales se han convertido en los generadores de información que moldean nuestra sociedad. Y eso es un gran problema, porque aquellos que accesan a las redes sociales saben que con un pequeño acercamiento tienes una polifonía de voces. Todo el mundo quiere tener algún argumento, alguna explicación, alguna narrativa particular. Todo el mundo conoce la verdad, pero todas las verdades son contradictorias. Es una polifonía de voces que procura formar ciertos sectores de la sociedad, que procura darte forma. Así que la objetividad completa no existe. La realidad de lo que tenemos es una batalla de información tratando y luchando por apoderarse de nuestro corazón y darle forma a nuestra vida de acuerdo a esas ideas y esas narrativas. En medio de eso, la Escritura se presenta como la verdad que procura informar nuestra vida y permitirnos disfrutar y gozar de ella para siempre. La respuesta no es si existe la oportunidad de no ser influenciado por información, sino es qué información está influenciando tu vida y cuáles son los resultados que estás obteniendo. Mi invitación hoy es a que escuches al apóstol Pablo diciéndote que realmente la Escritura tiene el poder para formar tu vida, para informarla, para transformarla, de tal manera que Dios, el diseñador, tiene un objetivo a través de ella, y es que puedas vivir para gloria de su nombre, viviendo a la altura del propósito para el cual Dios te creó, para el que Dios te diseñó. Y miren cómo Pablo lo hace con el joven Timoteo, que, como les hablaba, estaba sumamente tentado a deslizarse ante el aparente éxito que tenían otros maestros que estaban enseñando aspectos que no eran necesariamente los correctos. Y Pablo entonces le recuerda la vida, y esta primera parte del sermón que presenta Pablo en su expresión es la idea del objetivo que Dios tiene al usar la Escritura. Este es el objetivo, esta es la gran imagen, el big picture. Este es el objetivo que Dios tiene para con ellos. Dios quiere que su iglesia persista en lo que Dios le ha enseñado, para que pueda continuar creciendo en la fe de Cristo Jesús. Dios quiere que la iglesia persista nuevamente en lo que Él le ha dado y le ha transmitido, para que pueda estar firme en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier etapa de sufrimiento, inclusive la que estamos pasando en este tiempo. Dios desea que tú y yo encontremos aliento y descanso en la Escritura. Las primeras palabras de Pablo a Timoteo le dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Pero tú permanece firme, persiste en lo que aprendiste, le dice Pablo. Pero le está diciendo: tú tienes que mantener, en medio de todas estas diferentes voces que tratan de capturar tu imagen, tú tienes que mantenerte firme en lo que Cristo te ha enseñado y te ha transmitido. Si somos honestos, esto se convierte en una herramienta sumamente difícil en estos días. El temor, la ansiedad domina nuestras vidas y es exponencialmente aumentado a través de la falsa información que se consigue, como te decía ahorita, específicamente por medio de las redes sociales. Ahora, la Escritura tiene una narrativa distinta, es una historia de esperanza. Es la historia de un Dios creador que ha enfrentado la rebelión humana, ideando un plan de redención que tiene como clímax en esta historia la entrega de su propio Hijo,
Dios hecho carne muriendo por nosotros en la cruz del Calvario para redimirnos de nosotros que hemos vivido de manera dándole la espalda a Él, llamarnos a sus brazos, llevarnos a la cruz para que veamos el sacrificio de su Hijo y mostrarnos su inmenso amor, y que a través de su Espíritu Santo transforme nuestras vidas, usando como herramienta la palabra del Señor. Esa historia apunta, como hemos visto en los domingos pasados, específicamente en los diálogos, apunta a un final radicalmente diferente a todas las historias que tratan de y que compiten por llenar tu mente y tu corazón. Este es un final donde Dios reina y restaura todas las cosas para la gloria de su nombre. Y esto debe producir en nosotros esperanza. Pablo nos pide que nosotros persistamos en lo que enseña la palabra, que podamos persistir en la idea de que Él es el Rey que controla el mundo, que podamos persistir en la idea de que Él es un Dios amoroso que ha enviado a su Hijo para salvarnos, que podamos persistir en la idea de cómo Él se ha mostrado en la Escritura, y que esa noticia, esa información sea la que moldee profundamente nuestras vidas. La persistencia en la enseñanza de la Escritura es la espina dorsal de la iglesia. Se sostiene primariamente persistiendo en la palabra del Señor. Reformadores llamarán a eso norma normata, la norma que regula todas las normas de la iglesia en la palabra del Señor. Es el principio de sola Escritura, de que la palabra del Señor es la regla de la iglesia en todos los aspectos, inclusive en la manera en cómo entendemos a Dios, nos entendemos a nosotros y comprendemos el mundo y la sociedad en la que vivimos. Ahora, algunos pudieran entonces levantar una bandera y decir: tú me estás pidiendo una fe ciega, tú me estás pidiendo que simplemente crea lo que tú estás diciendo. O algunos pudieran levantar la voz y decir: claro, esta es la estrategia de la gente religiosa, desean dominar y controlar a las personas, hablándole de utopías irrealizables, y lo que desean simplemente es engañarlos y tenerlos como sus seguidores. La fe no es una fe que no cuestione y que no piense. La fe te invita a pensar y a analizar. La fe no suspende el uso de tu mente, dando prioridad solamente a tus sentimientos. La fe bíblica es una fe que te invita a servir a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Es una fe que te invita a pensar y a vivir la vida cristiana. Mira cómo Pablo le dice: yo quiero que persistas en lo que has aprendido, porque yo sé que te ha persuadido. El acto de persuasión significa que Timoteo analizó, escudriñó la Escritura. El gran padre de la iglesia, Anselmo, en su proslogion, cuando escribe luchando en una oración con la fe, se preguntaba qué era primero, si primero conocía y luego creía, o primero creía y luego conocía, y se da cuenta entonces que en última instancia la fe cristiana es simplemente una fe que conoce, es una fe que se informa, y que se informa porque cree, porque vive en esa fe. Así que desde los padres de la iglesia, desde inclusive el apóstol Pablo, la fe nunca ha sido un llamado a la ignorancia, ha sido un llamado constante a utilizar nuestra mente y darnos cuenta, probar la fe y darnos cuenta cuán buena, cuán agradable, cuán perfecta es la ley del Señor. La invitación de la Escritura no es simplemente a creerla nada más, es a probarla, es a mostrar cuán agradable, cuán perfecta. Y hay una invitación a que pruebes la Escritura, a que te des cuenta, que la saborees y te des cuenta cuán bella y cuán hermosa es la palabra del Señor. Esto es importante de nuevo en medio de nuestra sociedad. El gran reformador de la iglesia, Calvino, hablaba en su comentario sobre 2 de Timoteo sobre lo letal de una fe ingenua que acepta todo lo que escucha. Pablo le dice a Timoteo: yo sé que la fe, la Escritura, la palabra, la enseñanza de Dios te ha persuadido.
Este es uno de nuestros grandes objetivos, es crear una comunidad de fe donde las personas puedan venir con sus dudas. Déjame repetirlo de nuevo, de manera más simple. La fe no te pide que tengas todo resuelto. La fe te invita a creer a pesar de tus dudas y a caminar mientras vas trabajando con ellas. La iglesia Comunión quiere ser una comunidad, una familia de fe, donde te sientas libre con medio de tus dudas, donde te sientas seguro de presentar tus dudas y donde te vamos a invitar a caminar con nosotros en la medida en que el Espíritu Santo nos dirige con la palabra del Señor a ir trabajando con nuestras dudas y con nuestras inseguridades concernientes a Dios, a su plan y a su palabra. De nuevo, la palabra de Dios es una palabra que convence. Y esa es la seguridad de la Escritura. A diferencia de otras religiones con libros sagrados, no es una fe que te obliga a creer a ciegas. Es una fe que nace en el corazón y que te invita a pensar, a caminar, a tener convicción de lo que es la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta gran verdad de una iglesia que persiste en lo que se ha persuadido, en lo que se ha convencido? ¿Cuál es ese objetivo final? Y Pablo dice que ese objetivo último, ese objetivo sagrado es hacerse sabio en la salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora déjame discutir esto rápidamente. El objetivo entonces es hacernos sabios, no meramente gente intelectual. La idea de la Escritura no es una intelectualidad desvinculada de la comunidad cristiana. No es una intelectualidad fría colocada en un elefante blanco allá en una torre de marfil, simplemente sin conexión, sin relación, sin comunidad, sin vivir la vida. No. La fe cristiana no busca gente que sea extraordinariamente intelectual. La fe cristiana, la Escritura lo que provoca es formar sabios, es formar gente sabia. ¿Y qué es gente sabia? Son personas que saben responder correctamente en todos los aspectos de la vida. La Escritura procura producir en ti sabiduría, procura desarrollar un conocimiento tal que puedas actuar de manera que glorifique y exalte al Dios de gloria. Un buen ejemplo de ese tipo de aspiración lo encuentras en lo que la Biblia llama la literatura de sabiduría o los libros sapiensales, Proverbios, Eclesiastés, libros que están dotados de ese consejo que lo que nos dice es: el mundo tiene un orden y esta es la manera en cómo Dios, que diseñó ese orden, sabe que las cosas funcionan. Conociendo la Escritura puedo alcanzar la manera de cómo vivir en el mundo que Dios ha creado, de nuevo para gloria y honra de su nombre. Ser sabio es entonces poder actuar correctamente en la vida. La diferencia es del cielo a la tierra. Yo puedo tener un buen teórico que dé buenas aportaciones a la capacidad de cómo los niños deben ser tratados. Pero lo que cambia la sociedad son buenos padres que desde las Escrituras reconocen su valor y su importancia de criar y desarrollar niños en el temor del Señor. Y la sociedad valora los grandes teóricos desarrollando toda una serie de pensamientos en cómo funcionan las relaciones intrafamiliares, específicamente las relaciones de pareja. Pero el mundo es cambiado cuando hay esposos y esposas que desde el Evangelio procuran vivir sus vidas que reflejen la gloria y la gracia del Señor. La sociedad necesita a estos, pero la sociedad es cambiada por estos otros. Necesitamos personas que piensen todo esto. Pero la fe bíblica te invita a ser gente que toma el conocimiento de la Escritura y lo lleva a la vida, lo coloca en la vida y empieza a darse cuenta que la palabra de Dios es como lumbrera que ilumina el camino, que nos muestra el sendero de la vida y por donde debemos caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. Esa es la manera en cómo el sabio toma la escritura delante de él y permite que la escritura le ilumine el camino que debe andar, donde sabe que sus pies estarán seguros. Y eso es lo que la escritura desea producir en nuestras vidas. Es una iglesia sabia. Sabia en el camino de la salvación. Sabia porque actúa desde los núcleos más fundamentales de la sociedad, desde la familia, desde ella como institución, como un organismo. La iglesia viviendo en sabiduría por la palabra del Señor, desarrollando personas que vivan de forma sabia y que a su vez por medio de su actuar el mundo se ha cambiado para gloria del nombre del Señor. Déjeme aplicar algo sobre este aspecto que yo creo que es importante. La imagen de un creyente maduro que responde de forma adecuada a los desafíos que enfrenta la vida es sumamente importante. El poder tener creyentes que su vida, su familia, el trabajo y en la sociedad empiecen a imaginarlas y a pensarlas desde las Escrituras, desde la historia del Evangelio del Dios amoroso, cambiando todo a través de unos seres humanos compasivos que actúan de manera sabia. Ese es el objetivo, ese es el sueño, es el deseo de lo que Pablo quiere ver reflejado en Timoteo y en las iglesias que él lidera. Son personas que sueñen el mundo o imaginen el mundo de forma diferente, que se arriesguen a imaginar el mundo desde la palabra del Señor, desde el consejo de Dios, desde lo que Dios establece en su escritura. Ahora, ¿cómo logramos esa gran imagen, ese gran deseo? Pablo va a pasar, y es mi segundo punto en el sermón hoy, a decirnos que el instrumento que el Espíritu Santo que Dios va a usar es la palabra del Señor, y nos pasa a explicar cómo lo va a usar. ¿Cómo lo va a usar? Lo primero que nos responde es ¿por qué lo usamos? Y Pablo dice, mira, lo usamos por la siguiente razón. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay dos formas en que estos versos Pablo llama a la Escritura. Primero la llama como Sagrada Escritura. Y luego dice que toda ella es inspirada por Dios. Y es interesante porque Pablo utiliza la palabra griega grafé para hablar de escritura. Y grafé no solamente significa un libro, sino que significa y tiene la idea de cada expresión, cada palabra. Y la idea es que cada palabra, cada expresión es inspirada por Dios. Como iglesia confesamos sin temor, en medio de una sociedad con una polifonía de voces y de pensamientos, sin temor afirmamos que creemos en la Escritura como palabra inspirada por Dios. Lo que significa es que el autor último de esta palabra es el Señor mismo, que utilizó a seres humanos en su propia cultura, con sus propias capacidades en el proceso de desarrollo, pero que el superintendente, el supervisor de ese proceso de escritura, de que se expresara exactamente el ideal de Dios, es el Espíritu Santo. Confesamos que la Escritura, que la Biblia es palabra de Dios y que es útil, como dice Pablo, para todos los aspectos de la vida. De nuevo, pregúntate y cuestiónate si la objetividad sin influencia externa de información existe. Y tal vez te darás cuenta que realmente vivimos en una sociedad donde todo el mundo se mueve por alguna información adquirida, por alguna narrativa que te ha cautivado, por alguna idea que te han enseñado. Y mi invitación hoy es a que decidas en qué confiar en tu vida. En las noticias y en la información que aparece en las redes constantemente. En tus propias concepciones. O en la palabra de aquel que te formó. De aquel que te redimió. De aquel que te rescató. Y aquel que desea bendecir tu vida por su gracia a través de su evangelio. Yo creo que la decisión es fácil, aunque para muchos parezca difícil. Es de sabios confiar en el consejo de Dios. Mira lo que produce ese consejo, esa palabra inspirada.
Esto es lo que produce la palabra del Señor. Pablo dice, esta palabra y da una lista de todos los aspectos que ella trae. Y dice, esta escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y estos 4 aspectos son cruciales. De nuevo recuerdo, les decía que tenía sentimientos encontrados cuando mi mamá me llevaba a Río Piedra y entraba en esta tienda de tela y empezaba a lanzarse por todos lados con ella. Sentimientos encontrados porque no me gustaba para nada. Yo preferiría estar en una tienda de cosas que me gustaran, una juguetería, una tienda de comida o de tenis. Pero yo no quería estar en una tienda de telas con mujeres corriendo por ahí, con individuos también buscando telas y buscando patrones para formar. Pero debo reconocer después de grande, cuántas veces vi el sacrificio de mi mamá toda una noche para coserme un pantalón, para coserme una camisa, porque era mucho más barato para ella hacerlo de esta manera. Para coserme el forro del matre de mi gestar o del kinder donde dormía. Para hacernos las sábanas de los juguetes que estuviesen o los muñecos que estaban de moda en aquel momento. Tal vez no tenía el dinero para comprar todo un juego de cuarto, pero conseguía la tela y hacía las sábanas y hacía las fundas de almohada de los muñequitos que estábamos viendo y que a cada uno de nosotros le agradaba. Era la idea de una mamá que tomaba la delicadeza de hacernos la ropa y de convertir tela solo por amor y mostraba una belleza impresionante. Es exactamente eso lo que la imagen de este texto produce. Es ser nosotros esa tela que el Espíritu Santo utiliza con el patrón que es la Escritura y nos va dando forma para que seamos una bella pieza de arte que refleje la bondad y el amor de Dios, que nos parezcamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que con esa idea de formarnos, déjenme simplemente presentarles esto. Lo primero que nos dice Pablo con relación a esto es que enseña. La Escritura enseña o informa. Si la idea es formarnos a nosotros, lo primero que hace el texto es que nos informa, nos transmite una información. Es el guión del drama divino de la salvación. Es la forma en cómo Dios ha dado a conocer su plan y su objetivo. Dios no tenía que mostrarse, Dios no tenía que revelarse, Dios no tenía que dejarnos saber su plan en un texto que pudiéramos leer, oír o escuchar. Por lo tanto, el hecho de tener la Escritura es un acto de gracia de un Dios que se ha sacrificado, revelándose en palabras humanas para que tú y yo, pecadores, podamos entender que nuestro pecado nos lleva a la perdición, pero que hay un Dios de misericordia, de compasión y de gracia que extiende su perdón, que nos rescata y que nos une a su familia, que nos une a Él para disfrutarlo por toda la eternidad. Nos enseña, nos informa su plan, de manera que podamos comprenderlo y nos ayuda a entenderlo por medio de su Espíritu Santo, que ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que entendamos la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos ilumina para entender la enseñanza de Dios, para comprenderla. Así que la Escritura nos enseña, nos muestra una información diferente a la que la polifonía de voces está luchando por captar. La Escritura diciéndonos, Dios diciéndonos, esta es la palabra, esta es la información que yo quiero que tú recibas y que sea la que forme tu pensamiento. Lo segundo que hace es que nos redarguye. Voy a utilizar esta expresión, nos deforma. Recuerdo en unas ocasiones cuando mami no tenía dinero tal vez para comprar tela. Y habíamos crecido, éramos 3 varones y tenía toda una sábana. Y para ella entonces era fácil tomar aquella sábana que tal vez ya no servía para mucho y simplemente cortarla y de ella sacar un pantalón o una camisa dependiendo del estilo de tela que fuera la de la sábana.
y de otros tipos de tela con otras formas, convertirlo en lo que necesitamos en aquel momento y hacerla conforme al deseo del patrón que ella veía y bajo la necesidad que teníamos en el momento. La idea de la Escritura en este pasaje de redarguir, de deformar, es que resalta. La Escritura nos enseña de manera positiva lo que Dios desea hacer, lo que Dios desea mostrar, lo que Dios desea presentarnos, pero al mismo tiempo nos muestra nuestra pecaminosidad, nos muestra nuestro mal proceder, nos muestra nuestra mala acción, demuestra lo que en nosotros está mal y necesita ser cambiado. Y eso es un acto de gracia, sobre todo cuando Dios lo hace de la manera amorosa en que Él sabe hacerlo, no colocando una culpa que nos acabe, sino colocando una culpa que nos lleva adelante de sus pies para recibir su misericordia y ser transformados por su gracia. Dios nos redarguye. Y es bueno dejar ese espacio en las Escrituras para que ellas examinen nuestra vida y nos muestren lo mal que está nuestro corazón y la necesidad de correr delante de Él. Yo quiero invitarte a que cada vez que estudiemos la Escritura juntos, a que cada vez que tú leas la Escritura, dejes que ella te confronte, de que ella te muestre qué áreas en tu corazón necesitan ser cambiadas. Lo tercero es que nos corrige. Ahora, esta idea de corregirnos no es que nos regaña, es que nos reforma. La idea de corregir que Pablo utiliza es como arreglar algo, es como doblarlo nuevamente para que tenga su forma correcta. La Escritura lo que hace es eso, es que nos muestra, y esta idea de corregir es positivo. Lo que hace la Escritura es que nos muestra la manera correcta de caminar y nos dice, no solamente nos dice estás caminando mal, sino que nos dice debes caminar de esta manera. Y es ahí donde la gracia de Dios entra a través del poder del Espíritu Santo de manera asombrosa, porque si solamente me condenara, me diría dónde estoy mal y me dejaría simplemente a la deriva. Pero no, al mismo tiempo la Escritura me dice cómo debo caminar, y el Espíritu Santo me dice vente que yo te ayudo a caminar de esa manera y de esa forma. Nos corrige y nos va formando en la manera en que Dios desea. Y por último nos instruye o va tomando nuestras vidas día a día como el atleta que cada día necesita seguir desarrollando su fortaleza muscular en su área de deporte. O como pensaban los eticistas cuando piensan en la ética de virtudes, los hábitos de nuestra vida deben ser cambiados desde lo más pequeño y más simple, poco a poco, poco a poco, poco a poco. El Espíritu Santo toma nuestros corazones y nos cambia, nos invita a poner en práctica lo que hemos aprendido. La gran mayoría de los expertos en educación apuntan a que la mejor manera de aprender es involucrando al educando en la información que el educador le brinda. Involucrarlo para que se apropie de su proceso de enseñanza y lo lleve a la práctica. La Escritura nos dice algo bien similar, y es que la misma te instruye en justicia. Nos dirige a ejecutar actos concretos de justicia y misericordia. Y hoy, más que nunca, necesitamos esa verdad, que la palabra ayuda a la iglesia a actuar en estos momentos de forma correcta. Es mi oración que como iglesia Comunión podamos actuar de manera correcta, específicamente en este momento donde los ojos del mundo están mirando a la iglesia, podamos actuar por la gracia de Dios de la forma correcta, de la forma que el Evangelio nos presenta, de manera que con nuestras acciones podamos glorificar y exaltar al Señor. ¿Cómo logramos hacer eso? ¿Cuál es el objetivo último de esto? Es producir en nosotros el carácter de Cristo. Es mirar a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, que se sacrificó por nosotros en la cruz, que nos amó tanto, que se dio por nosotros en el madero. Es mirar a la palabra encarnada, a la palabra encarnada que revela a Dios, muriendo por nosotros en la cruz. Y al darnos cuenta de que está cargando con los pecados que la misma palabra refleja sobre nosotros, esta misma palabra nos habla de una historia de aquel que murió, una historia de redención, de aquel que murió por nosotros para hacernos libres.
Y de ahora en adelante, tratar de vivir de forma justa, haciendo actos concretos de misericordia y de justicia en nuestra sociedad, no por nuestra capacidad, no por el reconocimiento, sino todo lo contrario, por la gracia de Dios y con el deseo de que Cristo sea exaltado y que Él sea reconocido. Vivamos a la luz de la palabra crucificada por nosotros en el madero. Y que esa historia de redención enciende en nosotros una pasión por estudiar la palabra y por vivir conforme a la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por tu presencia, gracias por este tiempo, por el espacio que nos brindas de poder adorar y bendecir tu nombre. Permite que esta palabra pueda calar profundamente en el corazón de todos los que nos escuchan, que la misma pueda edificar y transformar a todos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Qué tal si tomas este tiempo para pensar en esta palabra mientras cantamos una canción? Toma este momento para pensar en el sermón y adorar a Dios. Cantemos una vez más. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción.
vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Qué bueno, familia de comunión, que hemos podido adorar a Dios juntos durante este servicio y que has escuchado la palabra y has podido cantar junto con nosotros. Si es la primera vez que te conectas, queremos darte la bienvenida y simplemente solicitarte que continúes buscando sobre nosotros. Así que puedes acceder a nosotros en nuestras redes, tanto en Facebook, en YouTube como en Instagram. Nos consigues como Iglesia Comunión, a Iglesia Comunión, a la familia Iglesia Comunión. El próximo domingo a las 4 de la tarde vamos a comenzar una nueva serie en nuestro diálogo. Así que ya culminamos la gran historia y vamos a comenzar a estudiar el libro de Hechos. Así que te invitamos también, si es la primera vez que te conectas con nosotros. Recuerda, el próximo domingo a las 4 de la tarde vamos a tener entonces nuestro diálogo. Quiero culminar entonces con una bendición pastoral y se encuentra en la Escritura, en el libro de Judas, en el capítulo número 1, los versos 24 y 25. La Escritura dice así, escucha bien, y que esta palabra te continúe durante esta semana. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Que tengan buena semana. Cantemos nuevamente al Señor. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación.